El vapor subía de la olla pequeña donde calentaba agua, y mientras buscaba el frasco del azúcar, escuché los pasos suaves, pero apresurados, de mi nuera, Lucía. Ella rara vez se levantaba tan temprano. Su presencia a esas horas ya era en sí misma una alerta. Fue entonces cuando la vi, agachada frente al refrigerador, mirando hacia la puerta como quien comprueba que nadie la observa, deslizando rápido algo rectangular debajo del electrodoméstico. Fingí no notar nada, no mover un solo músculo, pero mis ojos memorizaron cada detalle. Me quedé quieta, con la cuchara de madera suspendida sobre la taza, como si seguir mezclando me permitiera ignorar lo que había visto. Pero no pude. El gesto de Lucía no era casual, ni natural. Era furtivo, calculado, casi nervioso. Cuando se incorporó y se encontró con mi mirada, sonrió con esa sonrisa falsa que tantas veces he soportado. «Solo estaba buscando una tapa que se cayó ayer», murmuró, evitando mirarme directamente a los ojos, pero su voz tembló, y eso fue suficiente para despertar en mí un presentimiento tan frío como el piso de cerámica bajo mis pies. 2 minutos después, cuando salió de la cocina diciendo que iría a despertar a mis nietos, mi corazón empezó a latir tan fuerte que creí que Lucía podía oírlo desde el pasillo. Dejé la taza a un lado, me arrodillé con esfuerzo, porque mis rodillas ya no son las de antes, y metí la mano bajo el refrigerador. Al tocar aquel objeto, rígido, sólido, envuelto en papel grueso, me recorrió un escalofrío que me dejó sin aire. Algo dentro de mí supo, en ese segundo exacto, que lo que estaba por descubrir cambiaría mi vida para siempre. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Mi mano tembló cuando por fin logré sacar el objeto. Era un sobre grande, sellado con cinta adhesiva marrón, de esos que se usan para documentos importantes. En la esquina superior derecha había escrito a mano, con tinta negra, algo que me heló la sangre. Informe final. Asociado. CV. Mi nombre. Carmen Velázquez. Sentí que el piso se inclinaba bajo mis pies. No quise abrirlo allí mismo. Me levanté despacio, apretando el sobre contra el pecho como si temiera que alguien me lo arrancara. Escuché voces en el pasillo, mis nietos riendo, Lucía diciéndoles que se apuraran a desayunar. Me refugié en mi habitación, cerré la puerta y me senté al borde de la cama. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos, pero era inútil. Algo muy oscuro estaba sucediendo dentro de mi propia casa. Cuando abrí el sobre, mi corazón casi se detuvo. Lo primero que encontré fueron fotografías en blanco y negro. Yo, caminando sola por la calle. Yo, sentada en la sala. Yo, hablando con el vecino. Yo, en la consulta del médico hace 2 semanas. Tomadas desde lejos, a escondidas, con precisión casi profesional. Luego, debajo de las fotos, estaba un documento de varias páginas. Mi historial médico, detallado. Muy detallado. Demasiado detallado. Incluía incluso resultados de análisis que yo nunca autoricé compartir con nadie que no fuera mi doctor. Fruncí el ceño al leer las anotaciones al margen, escritas con una letra que reconocí de inmediato, la de Lucía. Frases sueltas me hicieron arder el estómago. Síntomas compatibles con deterioro, confusión ocasional. Se recomienda evaluación psiquiátrica. Posible incapacidad para la toma de decisiones. Me tapé la boca con la mano. Aquello no era un seguimiento médico. Era un intento de construir un perfil, un expediente, un caso en mi contra. Me quedé paralizada. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Lucía quería declararme inestable, incapaz, una carga. Durante años he visto el desprecio en su mirada, pero nunca imaginé que pudiera llegar tan lejos. Y lo peor no fue eso. Fue que, en la última página, en la sección de observaciones finales, había una nota que casi me desmayó. Propuesta: considerar curatela temporal a favor de D. Velázquez. D. Velázquez. Mi hijo. Daniel. Sentí un golpe seco en el alma. Las paredes de mi cuarto comenzaron a girar lentamente y me llevé una mano al corazón creyendo que, esta vez, mi cuerpo no soportaría la traición. Pensé en el día que di a luz a Daniel, en cómo me quedé viuda cuando él apenas tenía 13 años, en cómo trabajé día y noche para sacarlo adelante,
¿Y ahora querían declararme incapaz? ¿Quitarme mis cosas? ¿Mi casa? ¿Mi dignidad? Apreté los dientes. Me negaba a llorar. La rabia me dio fuerza suficiente para recuperar el aire. Siguiendo dentro del sobre, encontré un segundo documento. Una solicitud incompleta dirigida a un abogado de familia, con instrucciones precisas para iniciar un proceso de incapacidad mental en mi contra. Todo firmado por Lucía. Y lo más cruel, con una fecha programada para la próxima semana. De pronto escuché pasos que se acercaban. Guardé rápido el sobre dentro de mi armario, entre mis mantas, justo antes de que la puerta se abriera. Lucía asomó la cabeza con su sonrisa hipócrita. «Carmen, ¿está todo bien? Daniel quiere hablar contigo más tarde», dijo, fingiendo amabilidad. Yo asentí, tragando veneno en silencio. Ella no sospechaba que yo ya sabía todo. Cuando se fue, me quedé mirando el armario. Mi respiración seguía acelerada. Las fotografías, los informes médicos, la solicitud legal. Nada de eso era un accidente. Era un plan que venía de tiempo atrás. Un plan meticuloso, inhumano. Y si había algo que la vida me enseñó en 64 años, era que cuando alguien quiere destruirte, lo hace poco a poco, en silencio, hasta que un día ya no tienes fuerzas para defenderte. Pero yo aún las tenía. No sabía cómo ni con quién, pero iba a descubrir la verdad completa. Y si era necesario, también iba a defenderme. Dormí mal aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de las fotografías regresaban una y otra vez, como si alguien las colocara frente a mí para obligarme a mirarlas. Me veía caminando, sentada, hablando, incluso entrando a mi propio baño. La idea de que alguien me observaba sin que yo lo supiera me produjo una mezcla insoportable de vergüenza y rabia. Y no era alguien, era ella, Lucía, la mujer que se casó con mi hijo, la madre de mis nietos, la persona a la que yo abrí las puertas de mi casa en los días más difíciles. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, supe que ya no dormiría más. Me vestí despacio, como si cada movimiento me recordara mi edad, pero dentro de mí había algo joven, despierto, encendido, un presentimiento que no me dejaba en paz. Me dirigí a la cocina y preparé café, aunque mis manos temblaban tanto que derramé un poco de agua sobre la estufa. El sonido de las gotas quemándose me hizo estremecer. Daniel entró al rato, bostezando, con el cabello revuelto. «Mamá, ¿por qué te levantaste tan temprano?», preguntó, dándome un beso distraído en la frente. Yo lo observé con una mezcla de amor y dolor. Lo conocía mejor que a mí misma, y aún así, después de leer aquel documento, ya no estaba segura de qué podía esperar de él. «No pude dormir», respondí, evitando que mi voz revelara la verdad. Daniel se sirvió café y se sentó frente a mí. «Quería hablar contigo», dijo, con un tono que hizo que mi corazón diera un vuelco. Inmediatamente pensé en la solicitud legal que había encontrado dentro del sobre. ¿Sería ahora? ¿Querría decirme que había tomado una decisión sobre mi vida? ¿Sin mí? ¿Querría convencerme de algo? Tragué saliva. «Dime», murmuré. Pero antes de hablar, él miró hacia el pasillo y bajó la voz. «Mamá, ¿te has sentido confundida últimamente?» Sentí un latigazo en el pecho. «¿Confundida? ¿Por qué lo preguntas?» Él se encogió de hombros. «Lucía me comentó que te vio buscando las llaves por toda la casa y que al final estaban en tu bolso. También dijo que a veces te quedas mirando al vacío, como si olvidaras dónde estás». Mis manos se cerraron en puños. El estómago se me revolvió. Era exactamente lo que decía el informe, palabra por palabra. Un guión ensayado. «Daniel», dije con la voz quebrada, «yo no estoy confundida. Y si alguna vez he buscado algo de más, es porque todos lo hacemos. Tu esposa está exagerando». Él suspiró como si estuviera cansado. «Ella solo quiere ayudarte. Últimamente te ve distinta. La misma palabra que aparecía subrayada en el informe médico. Cambios conductuales. Se observa conducta distinta». Mi hijo estaba repitiendo el libreto de su esposa, y ni siquiera se daba cuenta. «Daniel», respondí, «¿tú crees que yo estoy perdiendo la cabeza?» Él abrió los ojos, sorprendido. «No dije eso, mamá. Yo solo estoy preocupado». «¿Preocupado o convencido?», pregunté. Él se quedó callado. El silencio entre nosotros fue como un muro que no supe cómo atravesar. Yo respiré hondo. Él evitó mi mirada. Y en ese instante,
supe que la grieta que existía entre mi nuera y yo había empezado a extenderse hacia mi hijo, como un vidrio roto que continúa quebrándose lentamente. Lucía entró en la cocina justo cuando la tensión era más densa. «Buenos días», canturreó, demasiado animada para alguien que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Me sonrió como si nada pasara. «Carmen, te preparé unas vitaminas anoche. Están en el refrigerador. Creo que te harán bien». Mi cuerpo reaccionó como si ella me hubiera ofrecido veneno. «No necesito vitaminas», respondí fríamente. Sus ojos brillaron con un destello que solo yo parecí notar, una mezcla de molestia y triunfo. Daniel terminó su café rápido y se fue al trabajo. Cuando su auto se alejó por la ventana, Lucía y yo quedamos solas. Su sonrisa cambió. «¿Dormiste bien, Carmen?», preguntó mientras se acomodaba el cabello. «Lo suficiente», contesté. Ella se acercó a la encimera y apoyó las manos, inclinándose un poco hacia mí. «Me alegra. Te he visto distraída últimamente y pensé que tal vez…». «Estoy perfectamente», interrumpí. Ella parpadeó, ladeando la cabeza. «A veces negarlo es una señal», susurró, como si le hablara a una paciente, no a la madre de su esposo. Tuve que respirar hondo para no gritarle en la cara. No podía levantar sospechas, no todavía. Tenía que mantener la calma. Tenía que pensar con claridad si quería sobrevivir al plan que estaba preparando. Cuando ella salió de la cocina, aproveché para revisar los cajones, buscando señales de que había más documentos ocultos, pero todo estaba en su sitio. Si había un plan completo, Lucía lo tenía bien guardado. Yo, en cambio, solo tenía un sobre escondido en el armario y una pregunta que me desvelaba. ¿Desde cuándo me estaban observando? Más tarde, en la tarde, salí a caminar al parque como hacía siempre, intentando distraer mi mente. Pero apenas crucé la calle, vi a una mujer que se detuvo bruscamente y fingió mirar su teléfono. No la reconocí, pero su forma de mirarme por el rabillo del ojo me resultó familiar. Una fotógrafa o una vigilante, como la que había tomado las fotos que encontré. La idea me heló. Apuré el paso, fingiendo ignorarla, aunque todo mi cuerpo estaba tenso. Cuando miré hacia atrás, ella ya no estaba. Esa noche, mientras cenábamos todos juntos, noté cómo Lucía observaba cada movimiento que hacía, cómo cortaba la comida, cómo llevaba el vaso a mi boca, incluso cómo me sentaba. Daniel parecía distraído, pero ella no. Ella evaluaba, analizaba, registraba. Cuando los niños se fueron a dormir, Lucía se acercó a mí con una suavidad que me resultó ofensiva. «Carmen, mañana tengo que hacer un trámite en el centro», dijo. «Si quieres, puedo pasar por tu farmacia y hablar con el doctor sobre tus medicamentos». Casi me atraganto con el agua. «No necesito que hables con nadie por mí», respondí. Ella sonrió. «Bueno, si tú lo dices», murmuró, pero su voz tenía un tinte venenoso. Cuando por fin me encerré en mi habitación, sentí que el aire me faltaba. El sobre estaba escondido donde lo había dejado, pero ahora lo miraba con otros ojos. No era solo una advertencia, era un reloj que avanzaba hacia una fecha exacta, una fecha que ya estaba escrita en un documento legal. Y yo tenía que decidir. ¿Me quedaría esperando a que mi propia familia me declarara incapaz? ¿O lucharía, aunque fuera sola, contra quienes querían destruirme? Esa noche lo decidí. No sería su víctima, sería su sombra, sería su memoria, sería su tormenta. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que algo en la casa había cambiado. No era un sonido preciso, ni un movimiento extraño, sino una atmósfera densa, casi pegajosa, como si las paredes guardaran un secreto que yo aún no había escuchado. Me quedé sentada en la cama unos minutos, tratando de calmar esa sensación de amenaza constante que llevaba días instalándose dentro de mí. Respiré hondo, conté hasta 10 y me obligué a poner los pies en el suelo. No podía dejar que el miedo me consumiera. Si quería enfrentar lo que se venía, debía mantener la cabeza clara. Lucía ya estaba despierta. La escuché hablar por teléfono en la cocina, con esa voz suave que usaba cuando necesitaba convencer a alguien. Me acerqué a la puerta entreabierta y me quedé muy quieta, escuchando sin respirar. «Sí, doctor, entiendo», decía ella. «Sí, lo antes posible. Quiero asegurarme de que todo esté listo. No quiero contratiempos». Hubo una pausa. «Por supuesto. Nadie puede saberlo todavía. Sobre todo Daniel. Él, bueno, usted sabe cómo es». Mi corazón dio un salto. Sí, doctor. Ella no sospecha nada».
Pequeña risa. No, para nada. Hace tiempo que se comporta de forma distinta. Otra pausa. Perfecto. Entonces nos vemos el martes. Sí, llevaré toda la documentación. Gracias. Colgó. Me alejé de la puerta con el pulso acelerado. No cabía duda. Hablaba de mí. Y hablaba con un doctor. Probablemente el mismo que firmaba algunos de mis informes en aquel sobre. Un médico del que yo no había oído hablar en mi vida. Me dirigí al baño. Me mojé la cara con agua fría y me miré al espejo. Allí estaba. Una mujer de 64 años, con el cabello entrecano, las ojeras marcadas, pero con la mirada despierta. No era una mujer frágil, ni loca, ni incapaz. Era una mujer cansada de ser subestimada. Una mujer que había trabajado, criado, sufrido y sobrevivido. No vas a destruirme, Lucía, susurré, decidida. En cuanto la casa quedó en silencio, Daniel había salido temprano y los niños aún dormían. Fui a mi habitación y saqué el sobre oculto. Lo extendí sobre la cama y revisé hoja por hoja, con una atención que nunca había tenido. Me pregunté cómo había conseguido Lucía todos esos documentos. Había análisis recientes, recetas duplicadas, informes firmados por médicos que no eran los míos. Descubrí incluso una evaluación psiquiátrica completamente inventada. Describía episodios de confusión, desorientación, paranoia, rasgos que nunca tuve. Me di cuenta entonces, Lucía no solo quería declararme incapaz, quería construir una versión alternativa de mí, una versión enferma, vulnerable, fuera de sí, una mujer que no pudiera defenderse, una mujer que aceptara ser controlada, una mujer que no pudiera cuestionar lo que ellos, ella, decidieran. Me temblaron las manos, pero de rabia, no de miedo. A media mañana, Lucía anunció que saldría a hacer unas compras. Su voz sonó demasiado casual, y eso fue suficiente para hacerme sospechar. Esperé a escuchar el motor de su coche alejándose, y sin perder tiempo, me dirigí a su habitación. Había vivido demasiados años en esta casa como para no saber dónde guardaba las cosas importantes. Abrí su tocador. Primer cajón: maquillaje, perfumes, cremas costosas. Segundo cajón: documentos bancarios, cartas, facturas. Tercer cajón: sobres, muchos sobres, algunos con mi nombre escrito en la esquina inferior. Se me secó la garganta. Saqué el primero. Dentro había fotocopias de mis documentos personales, mi DNI, mi tarjeta de obra social, incluso la escritura de la casa que había heredado de mi padre. ¿Qué hacía ella con eso? El segundo sobre contenía una lista escrita a mano con 3 columnas: comportamientos preocupantes, testigos posibles, estrategias de justificación. En la primera columna había frases como: se olvida de las fechas, confunde nombres, habla sola, repite historias. Pero lo que más me dolió fue ver la tercera columna. Allí decía: registrar episodios en video, tomar fotos cuando esté distraída, consultar con vecinos para reforzar el caso, anotar cada extrañeza. Me llevé la mano a la boca. Todo estaba planeado con una frialdad que me revolvió el estómago. Ella quería destruirme, pero dejé de sentirme víctima. Lo que sentí fue furia. Cuando guardé todo exactamente como estaba, no podía dejar rastro. Escuché un sonido que me hizo congelarme. Una llave entrando en la puerta principal. Lucía había vuelto antes de lo esperado. Corrí a mi habitación, respirando con dificultad, y me senté en la cama fingiendo doblar ropa. Ella apareció en la puerta con un gesto neutro. Compré lo que faltaba, dijo. Yo levanté la mirada, sonriendo lo suficiente para no levantar sospechas. «Qué bueno», respondí. Pero mientras ella hablaba de cosas triviales, mis ojos se fijaron en algo, un pequeño cuaderno que asomaba de su bolso. Era negro, de tapas duras, con un elástico rojo sujetándolo, y allí, justo en el borde, sobresalía una hoja doblada con mi nombre escrito a mano. Una punzada me atravesó el pecho. Ese era el registro, su lista, su diario secreto, su bitácora de destrucción. Esa tarde, cuando estuvo ocupada haciendo videollamadas en su cuarto, me acerqué silenciosamente a la puerta entreabierta. «Sí, doctor. Ella insiste en que está bien, pero la evaluación es necesaria». Pausa. «No, no creo que sospeche». Otra pausa. «Sí, tengo todo listo para el martes». Mi respiración se paró un instante. Martes. 3 días. Lucía iba a presentarse ante un médico,
probablemente aliado, con documentos falsificados, fotografías manipuladas y un diario lleno de mentiras. Y una vez que ese informe estuviera firmado, yo estaría perdida. Cuando ella terminó la llamada, yo ya sabía lo que tenía que hacer. No podía enfrentarla de frente, no podía decirle lo que sabía. Sería un suicidio. Tenía que ser más astuta que ella. Tenía que moverme en silencio. Tenía que encontrar pruebas que desmontaran su plan antes del martes. Y aunque me asustaba admitirlo, sabía que no podía hacerlo sola. Alguien tenía que ayudarme, alguien en quien todavía pudiera confiar, alguien que conociera la ley. Y ese alguien era un hombre al que no había visto en años, pero que siempre estuvo dispuesto a ayudarme. Un viejo amigo y abogado. El domingo por la tarde, después de varias horas de silencios tensos y miradas evitadas, decidí que ya no podía seguir posponiendo lo inevitable. Tenía que hablar con Daniel. No podía permitir que Lucía lo manipulara hasta el punto de destruir la relación que tanto me había costado construir con él. Y aunque mi corazón estaba hecho un nudo, sabía que debía hacerlo con calma, con inteligencia y con el dolor acumulado de toda una vida. Daniel estaba en el jardín, revisando unas herramientas que llevaba semanas prometiendo arreglar. Lo observé desde la ventana un momento. El sol le iluminaba el rostro, y por un instante pude ver al niño que corría hacia mí con los brazos abiertos. Pero ese niño ya no existía. Frente a mí estaba un hombre confundido, atrapado entre la manipulación de su esposa y el cariño por su madre. Un hombre que, sin darse cuenta, se estaba alejando de mí. Salí al jardín y cerré la puerta con suavidad. ¿Puedo hablar contigo?, pregunté. Daniel levantó la mirada. Parecía cansado. Claro, mamá. Dime. Me acerqué despacio, midiendo cada palabra antes de decirla. Daniel, ¿tú crees que yo no estoy bien? Él parpadeó varias veces, sorprendido por mi pregunta directa. Mamá, no se trata de eso. Solo, últimamente te veo distraída, y Lucía está preocupada. ¿Y tú? Lo interrumpí. ¿Estás preocupado? Él bajó la vista. Sí, no quiero que te pase nada. Respiré hondo. ¿Y desde cuándo crees que algo me pasa? Daniel se encogió de hombros, incómodo. Desde hace unos meses. Lucía me dijo que notó cosas raras, como cuando casi te olvidas de la cita con el médico. Fui yo quien te recordó esa cita. Lo corregí, con un tono que lo dejó callado. Bueno, sí, pero... Mamá, también está lo del examen que confundiste. El que tú perdiste, y yo volví a imprimir, aclaré. Daniel apretó los labios. Yo vi el conflicto en sus ojos. No era malo, no era cruel, pero estaba atrapado en la red de una mujer experta en manipular emociones ajenas. Me acerqué un poco más. Hijo, mírame, le pedí. Él levantó la vista. ¿Puedes decirme con honestidad si tú has visto algún signo de que yo pierdo la memoria? ¿Que me comporto extraño? ¿Que no sé quién soy o qué hago? Daniel quedó en silencio, un silencio que pesó como una piedra. Finalmente, negó con la cabeza. No, mamá, no, yo no he visto nada de eso. Entonces, ¿por qué lo crees? Porque Lucía lo ha notado, susurró. Ahí estaba. La grieta que se había abierto en el capítulo anterior, ahora se transformaba en un abismo. Daniel, dije con voz temblorosa pero firme, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Te das cuenta de que estás basando tu percepción de mi salud en lo que otra persona te cuenta, no en lo que tú ves? Él frunció el ceño, incómodo. Lucía solo quiere lo mejor para todos. No tienes por qué pensar mal. ¿Y por qué ella sí puede pensar mal de mí?, pregunté, clavando mis ojos en los suyos. Lo vi tragar saliva. Mamá, dijo. Lucía encontró unos papeles, documentos que tú... ¿Documentos?, interrumpí, sintiendo un golpe de adrenalina. ¿Qué documentos? Informes médicos, respondió él, dudando. Según ella muestran que tú podrías estar necesitando ayuda. Mi corazón latió desbocado. Lucía había hablado, había comenzado a preparar el terreno, y lo había hecho sin consultarme, sin siquiera tener la decencia de preguntarme qué ocurría. ¿Viste esos documentos, Daniel? Él dudó de nuevo. No, Lucía los llevó a un doctor para que los revisara. Sentí un escalofrío. ¿Qué doctor? No lo sé. ¿Y no te preocupa que tu esposa esté consultando médicos sobre mí sin mi permiso? Daniel bajó la cabeza, como un niño regañado. Solo quería ayudar. Ahí supe la verdad. Lucía había logrado sembrar la duda que necesitaba, una duda pequeña, pero poderosa, una duda capaz de destruir años de amor.
Me aparté un paso, dolorida. Daniel. Nunca pensé que viviría para ver este día. Él levantó la vista, alarmado. ¿Cuál día? El día en que mi propio hijo dudaría de mi cordura porque su esposa se lo dijo. Mamá, no es así. ¿No? Pregunté con la voz quebrada. Entonces dime, si Lucía te dijera que tienes que firmar algo para protegerme, ¿lo harías? Daniel abrió la boca para responder, pero no dijo nada, porque ya lo sabía, porque ya estaba hecho, porque Lucía ya le había hablado de eso, porque ella ya tenía sus documentos, sus firmas, sus excusas. Me di la vuelta. No quería que me viera llorar, pero él me tomó del brazo. Mamá, por favor, no pienses que quiero hacerte daño, pero lo estás haciendo, susurré. Aunque no lo notes, aunque no sea tu intención. Él apretó los labios, dolido. Lucía dice que a veces te pones agresiva sin motivo. Reí con incredulidad. ¿Agresiva? Si no he levantado la voz en esta casa más que para llamar a mis nietos. Ella dice que te ve ansiosa, porque me vigila como un halcón. Daniel se pasó la mano por el cabello frustrado. Mamá, yo no sé qué creer. Créeme a mí, dije con el corazón en la mano. Soy tu madre. Él bajó la mirada. Pero también soy esposo, mamá. Tengo que escuchar a ambos lados. Y cuando tu esposa y tu madre no dicen lo mismo, tengo que analizar. Eso fue lo peor. No que me contradijera, sino que me analizara, como si yo fuera un caso, un problema, una carga. Lo miré largo rato. Ese niño al que yo había amado con toda mi alma ya no estaba allí. En su lugar había un hombre confundido, debilitado por la manipulación, incapaz de ver la trampa en la que estaba cayendo. Necesito aire, murmuré finalmente. Me solté de su brazo y entré en la casa con pasos lentos, sintiendo que cada uno de ellos me alejaba un poco más de él. Al cerrar la puerta de mi habitación, me apoyé en la madera y dejé que las lágrimas que había contenido por días finalmente cayeran. No lloré por mí, lloré por él, por lo que estaba perdiendo, por lo que la mentira estaba destruyendo, por lo que mi nuera le estaba robando, la capacidad de confiar. Y aunque me dolía en lo más profundo, también supe algo con claridad absoluta. La traición de Daniel ya estaba hecha, y yo debía prepararme, porque lo que venía después iba a cambiarlo todo. El lunes amaneció con un cielo gris, del tipo que parece anunciar desgracias antes de que ocurran. Me levanté con una sensación de inquietud clavada en el estómago, como si una mano invisible lo apretara desde dentro. Sabía que se acercaba el martes, el día en que Lucía presentaría sus documentos falsificados al médico que había elegido para destruirme, el día en que ella intentaría sellar mi destino sin que yo pudiera defenderme. Tenía que actuar. Tenía que moverme rápido, pero sin que ella lo notara. Mientras preparaba el desayuno para mis nietos, escuché a Lucía hablando por teléfono en la sala. No intentaba siquiera disimular. Su voz sonaba segura, arrogante, como si ya tuviera el control absoluto de la situación. Sí, doctor. Mañana a las 10. Ya tengo todo listo. Pausa. Sí, incluso la evaluación previa. Fue un reto conseguirla sin levantar sospechas, pero lo logré. Sentí un escalofrío. Solo necesito que el informe sea claro, continuó ella. No queremos complicaciones. Daniel firmará la autorización. Mi corazón se hundió. Daniel firmaría. Mi propio hijo. Mi niño. Apreté la cuchara entre mis dedos con tanta fuerza que casi la doblé. Me obligué a respirar hondo para no arrojar la olla contra la pared. No podía perder el control. No podía darles aquello que tanto buscaban. Una reacción exagerada que pudieran usar en mi contra. Tenía que ser fría, calculadora, incluso más que Lucía. Cuando Daniel bajó, me saludó con un beso distraído. «Mamá, hoy llegaré tarde», dijo. «Tengo una reunión importante». Asentí sin mirarlo. Si él pensaba que podía seguir ignorando lo que estaba pasando a su alrededor, pues bien, yo me encargaría de que abriera los ojos, aunque fuera tarde. Lucía decidió acompañarlo hasta el auto. Sabía que era una excusa. Quería hablar a solas con él. Quería terminar de manipularlo. Me acerqué a la ventana. Allí estaban, a unos metros de la casa, conversando en voz baja. Daniel movió la cabeza como si dudara. Ella, en cambio, mantenía la postura firme, señalando con su mano hacia la casa, hacia mí. Era como verla clavar una daga en mi nombre. Cuando Daniel se subió al auto, ella le tocó el brazo con una familiaridad que me revolvió el estómago. Sonrió. ¿Y él? Él le devolvió la sonrisa. La puerta se cerró.
El motor rugió. Se fueron. Y fue en ese silencio posterior cuando lo entendí todo. Mi familia no estaba dividida. Yo estaba sola. O eso era lo que ella quería. Me senté en la mesa, observando mis manos. Siempre fueron manos fuertes, las manos que cosieron mis primeras sábanas cuando me casé, las que sostuvieron a Daniel cuando aún no caminaba, las que limpiaron, cocinaron, trabajaron y abrazaron durante 64 años. No eran manos de una mujer frágil, no eran manos de una mujer incapaz, eran manos de una mujer que aún podía luchar. Mientras recogía los platos, mi mente se movía como un engranaje aceitado. Lucía tenía un plan. Yo necesitaba el mío, y ya sabía cuál sería mi siguiente paso: visitar a ese viejo amigo que había sido abogado de mi esposo, aquel que siempre me dijo: Carmen, si algún día necesitas ayuda, búscame, no importa cuándo. No sabía si estaba jubilado, enfermo o incluso vivo, pero era mi única opción. Preparé mi bolso en silencio, mirando de reojo el pasillo para asegurarme de que mis nietos seguían jugando. Guardé los documentos falsificados que había encontrado, los informes, las fotos y la lista de Lucía. También tomé un cuaderno donde escribí lo que había descubierto. No podía confiar en mi memoria, no porque estuviera fallando, sino porque tenía que protegerme ante cualquier intento de manipulación. En cuanto Lucía regresó, fingí que me dolía la cabeza. «Voy a tomar un aire», le dije. «Necesito caminar». Ella ladeó la cabeza, estudiándome como si fuera su experimento personal. «¿Quieres que te acompañe?» «No, gracias», respondí con una sonrisa forzada. «Prefiero ir sola». Su gesto me lo confirmó. No le gustó esa respuesta. Perfecto. Tomé mi abrigo y salí sin mirar atrás. El aire fresco golpeó mi rostro como un recordatorio de que aún estaba viva. Caminé hasta la parada de autobús con pasos rápidos. No podía arriesgarme a que Lucía me siguiera. Cada sombra detrás de mí me hacía girar la cabeza. Tenía la sensación constante de estar siendo observada. Quizá era paranoia, quizá era cierto. Después de todo, ella ya había contratado personas para fotografiarme. Nada le quedaba grande. Después de un largo viaje, llegué al barrio donde vivía mi viejo amigo, Ernesto. Toqué el timbre con la esperanza atravesándome el pecho. «¿Sí?», respondió una voz desde el intercomunicador. «Ernesto, soy yo, Carmen Velázquez». Hubo un silencio largo. «Carmen, pasa». Cuando abrió la puerta, lo encontré más viejo, más encorvado, pero con los mismos ojos bondadosos. «Dios mío, Carmen, ¿qué te pasa? Tienes la cara desencajada». «Necesito tu ayuda», susurré. «No tengo a quién más acudir». Le conté todo, cada detalle, cada documento, cada mentira. Él escuchó en silencio, frunciendo el ceño cada vez más. Cuando terminé, apoyó sus manos sobre las mías. «Carmen, esto es grave, muy grave. Lo sé. Están intentando declararte incapaz para quedarse con tus bienes». «Sí». «¿Has confrontado a Daniel?» «No puedo. Ya no confía en mí». Ernesto suspiró profundamente. «Voy a ayudarte. Pero debemos actuar ya. Mañana es martes, ¿cierto?» Asentí. Él abrió una carpeta vieja y tomó una hoja en blanco. «Necesito que me digas exactamente lo que has visto, palabra por palabra, y vamos a preparar un documento que detenga este proceso antes de que comience». Lo miré a los ojos, sintiendo un temblor de alivio. Por primera vez en días no me sentí sola. «Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». Ernesto tomó nota de todo mientras yo hablaba. Cuando terminé, dijo lo que menos esperaba escuchar. «Carmen, tu nuera no solo está mintiendo, está cometiendo un delito, y vamos a demostrarlo». Me quedé inmóvil. ¿Un delito? Sí, falsificación, fraude y manipulación dolosa. Y si logramos probarlo, la que terminará en problemas no serás tú. Una chispa de fuerza encendió mi interior. Era apenas una chispa, pero bastó para levantarme de la sombra en la que había estado atrapada. Esa chispa sería el inicio de mi venganza. Volví a casa desde la oficina de Ernesto con una mezcla extraña de miedo y determinación. Era como caminar con una bomba en el pecho. En cualquier momento, el mundo podía estallar, pero al mismo tiempo sentía una fuerza nueva subiéndome por los huesos. Una fuerza que no venía de la rabia, aunque tenía suficiente como para incendiar la ciudad entera, sino de la claridad. Por fin entendía que aquello no era un malentendido, ni un comentario torpe de Lucía. Era una guerra silenciosa.
y yo no pensaba perderla. Cuando entré en la casa, Lucía estaba en la sala, plegando la ropa de los niños. Me miró como si intentara leer todas mis emociones de un solo vistazo. ¿Te sientes mejor?, preguntó con tono meloso. Mucho mejor, mentí, colgando mi abrigo. El aire fresco me ayudó. Ella frunció los labios, como si no terminara de creerme. Yo la observé unos segundos. Era perfecta representando a la nuera ejemplar. Ordenada, elegante, cuidadosa. Pero detrás de todo eso había un mecanismo frío, preciso, oscuro. Una persona que no tenía escrúpulos en destruir a quien se interpusiera entre ella y lo que quería. Y lo que quería era mi casa, mi dinero, mi silencio. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. El sobre con todos los documentos estaba allí, escondido entre las mantas. Lo saqué despacio, como si fuera un animal dormido que podía despertarse con el mínimo movimiento. Me senté en la cama y extendí las hojas. Había palabras que seguían clavándose como agujas. Incapacidad, conductas erráticas, evaluación psiquiátrica. Cada línea tenía una intención clara: borrarme de mi propia vida. Pero había algo más, algo mucho más peligroso, y que hasta ahora nadie sabía: el dinero. El dinero que había heredado en circunstancias que nunca conté. Años atrás, cuando mi esposo murió, recibí una indemnización significativa de la empresa donde él había trabajado por décadas. Pero hubo otro ingreso, uno que no figuraba en ningún documento oficial. Mi cuñado, hermano de mi esposo, me entregó una suma que pertenecía a una propiedad familiar que se vendió sin que yo tuviera que aparecer como heredera. Me pidió mantenerlo en secreto para evitar disputas. Yo acepté. Guardé ese dinero con la intención de usarlo en un futuro, para mi vejez, para mis nietos, para una emergencia. Nunca pensé que el secreto terminaría convirtiéndose en la razón por la que querían destruirme. Una tarde, hará unos meses, Daniel me preguntó casualmente: «Mamá, ¿cuánto te queda de la herencia de papá?». Yo respondí que muy poco. Él no insistió, pero Lucía estaba presente, y vi en sus ojos algo que me inquietó: una chispa, una curiosidad que no tenía nada de inocente. Quizá ella pensó que yo estaba mintiendo, quizá encontró documentos viejos, quizá un banco cometió un error y envió algo aquí. No lo sabía, pero estaba segura de que ese dinero era parte del motivo por el cual Lucía quería incapacitarme. Decidí llamar a Ernesto para contarle ese detalle. «Ernesto, hay algo más», le dije, mientras cerraba la puerta con llave para que nadie escuchara. «No solo quieren la casa, también existe una reserva, un dinero que nunca declaré». Hubo un silencio largo al otro lado. «Carmen, eso complica las cosas». «¿Por qué?», susurré. «Porque si Lucía sabe de ese dinero, podríamos estar hablando de una motivación económica poderosa, y eso la hace más peligrosa». «¿Qué debo hacer?». «Lo primero», respondió, «es mover ese dinero a una cuenta segura, que no esté a tu nombre directo. En segundo lugar, necesito que consigas pruebas del comportamiento de Lucía. Y lo tercero, que no muestres debilidad, ni una sola grieta. Si ellos perciben que estás asustada, acelerarán el proceso». Tragué saliva. Debilidad era lo único que había sentido en las últimas semanas. Cuando colgué, me quedé sentada en el borde de la cama, respirando despacio. Si quería sobrevivir a esto, tenía que enfrentar el pasado que tanto había callado. Tenía que protegerme. Tenía que dejar de ser la Carmen amable que todo el mundo conocía y convertirme en la Carmen que el dolor y la injusticia habían despertado. Esa noche, durante la cena, Lucía me observaba más de lo normal. Cada vez que yo levantaba el tenedor, ella lo seguía con los ojos. Cada vez que Daniel me hablaba, ella escuchaba como si analizara mis respuestas. «¿Todo bien, Carmen?», preguntó finalmente. «Perfectamente», respondí, con una sonrisa tan firme que la incomodó. Entonces ocurrió algo que me confirmó mi sospecha. Lucía sacó su teléfono y lo dejó sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo. Eso no sería extraño, si no hubiera escuchado un pequeño clic, casi imperceptible, justo antes de acomodarlo. Estaba grabando, o vigilando, o esperando atraparme diciendo algo confuso. Miré el teléfono y luego la miré a ella. «Lucía, creo que tu celular está sonando», dije. Ella lo revisó rápidamente, nerviosa. «No, no es nada», murmuró. Yo sonreí para mis adentros. La estaba acorralando sin que lo notara.
Cuando la casa se durmió, saqué mi cuaderno y comencé a escribirlo todo. Fechas, frases, movimientos, llamadas. Si Lucía quería armar un expediente falso sobre mi inestabilidad, yo iba a crear el expediente real sobre su crueldad. Mientras escribía, sentía a mis espaldas un peso que había cargado por años, el de haber sido siempre la que callaba, la que aguantaba, la que nunca confrontaba. Pero ahora ya no era momento de ser silenciosa, era momento de ser estratégica. Y en ese instante lo decidí. Hablaría con mis nietos, no para involucrarlos, sino para observarlos. A veces los niños decían cosas sin filtro, y podía descubrir si Lucía les había llenado la cabeza de ideas sobre mí. A la mañana siguiente, mientras los llevaba a la escuela, la pequeña Sofía me dijo: «Abuela, ¿por qué mi mamá dice que tú te olvidas de las cosas?» Me faltó el aire. ¿Ella dijo eso? La niña asintió. Sí, dijo que a veces te portas raro. Me mordí el labio. Lucía estaba sembrando su versión incluso en los más inocentes. «Mi amor», le dije con voz suave, «yo estoy bien. No creas todo lo que escuches». Ella me abrazó del cuello sin entender mucho, pero su gesto me atravesó el pecho. Lucía estaba intentando destruir mi reputación, incluso ante mis propios nietos. No sabía que ese movimiento suyo sería el que terminaría de encender mi decisión final, porque una cosa era meterse conmigo, y otra muy distinta era usar a mis nietos como herramienta. Ese mismo día, después de dejarlos en la escuela, fui al banco. Era hora de mover ese dinero. Era hora de protegerme. Era hora de poner la primera piedra de mi venganza. Al salir del banco aquella mañana, sentí que por primera vez en semanas podía respirar sin que el aire me ardiera por dentro. Moví el dinero a una cuenta segura, usando el nombre de una persona de absoluta confianza, mi hermana fallecida. Antes de morir, ella me había dejado una autorización general para administrar ciertos documentos. Nadie más sabía de esa firma. Lucía jamás encontraría aquel rastro. Era mi primera jugada real. Y también la primera pieza que impedía que mis enemigos se apoderaran de mi vida. Mientras caminaba de regreso hacia la parada del autobús, me sorprendí mirando cada rostro que pasaba. ¿Me estaban vigilando? ¿Había alguien más siguiendo órdenes de Lucía? Miraba detrás de cada poste, de cada árbol, de cada auto estacionado. Ese era el nivel de paranoia al que ella había logrado empujarme. Y aún así, no podía permitir que el miedo me detuviera. No ahora. De regreso en la casa, Lucía estaba preparando el almuerzo. «Llegas tarde», comentó sin levantar la vista. «¿Dónde estuviste?» No respondí de inmediato. La observé cortar las zanahorias con una precisión que me recordó a un cirujano. «Caminé un poco», respondí, encogiéndome de hombros. «Me hizo bien». Ella entrecerró los ojos. «Ya, solo espero que no te hayas perdido por ahí». Sonreí con calma. «¿Perderme?» Estoy más orientada que nunca. Lucía apretó los labios. Yo sabía lo que estaba pensando. Me necesitaba debilitada, vulnerable, confundida, pero lo que estaba viendo era lo contrario, y eso la irritaba. Me quedé observándola unos segundos más, como quien estudia a un depredador antes de decidir dónde atacar. El martes estaba a la vuelta de la esquina. Ella tenía prisa. Yo tenía estrategia. Esa tarde, cuando Daniel volvió del trabajo, estaba más frío que nunca. «Lucía me dijo que saliste sola otra vez», dijo al entrar. «¿No crees que deberías avisar?» «¿Avisar?», respondí, fingiendo confusión. «¿A ti?». Él frunció el ceño. «Solo quiero asegurarme de que estés bien». «Estoy perfectamente», respondí. «Gracias por preocuparte». Pero su tono me traicionó. Esa distancia, ese cuidado excesivo, esa forma de hablarme como si fuera una niña, todo venía de ella, de su veneno. Mientras cenábamos, hice algo que llevaba tiempo planeando. Comencé a grabar discretamente con el celular que escondí en el bolsillo de mi bata. Lo dejé sobresalir un poco, apuntando hacia la mesa. No necesitaba videos perfectos, solo grabar lo suficiente para capturar actitudes, comentarios, insinuaciones. Cada palabra de Lucía podía convertirse en una prueba. «Carmen», dijo Lucía mientras cortaba su carne, «hoy noté que dejaste la puerta del patio abierta». «Mentira. Eso podría ser peligroso para los niños», añadió con su tono dulzón. «La cerré yo misma», respondí sin levantar la voz. «¿Sí? Qué raro, porque yo la encontré abierta». «Tal vez la abriste tú», dije suavemente. La miré, y vi cómo su mandíbula tembló un instante. Sabía que yo estaba empezando a responder, y eso la ponía nerviosa.
Después de la cena, mientras ella bañaba a los niños, yo me encerré en mi cuarto y revisé la grabación. No era perfecta, pero capturaba su tono acusador, sus insinuaciones. Era un buen comienzo. Decidí llevar las cosas más lejos. Si ella quería pruebas falsas, yo reuniría pruebas verdaderas. Busqué una libreta que guardaba desde hacía años y comencé a escribir cada detalle. Fecha, hora, comportamiento sospechoso, conversación, actitud delante de los niños. La libreta se llenó rápido, pero necesitaba más. Esa noche, cuando todos dormían, bajé sigilosamente a la cocina. Sabía que Lucía era descuidada con ciertas cosas. Revisé el basurero y encontré lo que buscaba. Un recibo arrugado del consultorio del médico con el que se había estado comunicando. Lo alisé despacio. Allí estaba su nombre, su número de identificación médica y, lo más importante, una nota escrita por Lucía en la parte inferior del papel. Evaluación martes. Caso urgente. Lo guardé dentro de mi libreta. A la mañana siguiente, seguí investigando. Cuando Lucía se duchó, aproveché su celular que dejó cargando en la sala. No lo tomé, no lo desbloqueé. Eso sería ilegal. Pero sí observé algo. Había mensajes archivados, llamadas eliminadas y un nombre repetido. Dr. A.F. Ese era mi adversario invisible. Mientras seguía anotando todo, escuché pasos pequeños detrás de mí. Me giré. Era mi nieto, Santiago. Abuela, susurró. ¿Por qué mamá dice que tú estás enferma? Mi corazón se detuvo. Me arrodillé a su altura. ¿Esa palabra usó? El niño asintió. Dijo que te estás olvidando de las cosas y que tenemos que cuidarte. Respiré hondo. Lucía había cruzado un límite que no perdonaría jamás. Santi, mi amor, dije con ternura, tu abuela está bien. ¿Sí? No te preocupes. Él me abrazó, sin comprender la magnitud de aquello. Pero yo sí. Ella estaba manipulando incluso a los más pequeños, pintando una imagen distorsionada de mí, moldeando sus percepciones. Cuando salí al jardín, necesité aire. En ese instante vi al vecino, el señor Osvaldo, regando sus plantas. Era un hombre amable, jubilado, siempre atento a lo que ocurría en la cuadra. «Buenos días, Carmen», saludó. «Buenos días, Osvaldo». Él se acercó un poco. «Tu nuera vino ayer a hablar conmigo». Mi corazón golpeó mi pecho. «¿Qué te dijo?» Osvaldo bajó la voz. Me preguntó si te había visto confundida últimamente, si habías dicho cosas sin sentido, si te habías comportado extraño. Sentí una oleada de calor. ¿Y qué respondiste? «La verdad», respondió él, «que te veo igual de lúcida que siempre», y que su pregunta me pareció rara. Casi se me salen las lágrimas. «Gracias, Osvaldo. De verdad». Él me puso una mano en el hombro. «Si necesitas algo, solo dímelo». No me gusta cómo se mueve esa muchacha. Cerré los ojos. Allí estaba, mi primer aliado inesperado, y en ese momento lo supe. Lucía había tejido una red alrededor de mí, pero yo acababa de empezar a tejer la mía. El martes amaneció con un silencio extraño, casi espeso. No era el silencio habitual de la madrugada, sino uno cargado, como si la casa respirara conteniendo el aire antes de un terremoto. Yo me levanté más temprano de lo normal. No porque hubiera dormido bien, no había pegado un ojo, sino porque sabía que aquel día marcaría el inicio del enfrentamiento real. Lucía pensaba que tenía todo bajo control, que yo era una pieza pequeña en su juego, pero no sabía que, en las sombras, yo ya había colocado mis propias fichas. Cuando bajé a la cocina, la encontré allí, impecable como siempre, sentada con una taza de té que sostenía con las dos manos. Pero había algo distinto, su mirada. No había rastro de duda ni inquietud. Era la mirada de alguien que cree haber ganado antes de que el juego empiece. «Hoy tengo que salir temprano», dijo, sin saludarme siquiera. «Tengo un trámite importante». Trámite importante. Yo sabía exactamente cuál. El informe, la evaluación, la sentencia que ella esperaba usar para declararme incapaz. «¿Necesitas que cuide a los niños mientras tanto?», pregunté, con un tono más dulce del que ella merecía. «No, gracias. Hoy se quedan con mi madre». Eso me sorprendió. Nunca los dejaba con su madre. Era una mujer distante, fría, como una versión duplicada de Lucía, pero aún más arrogante. Lucía bebió un sorbo de té y luego, como quien arroja veneno con elegancia, dijo: «Creo que cuando vuelva, hablaremos todos juntos». Mi estómago se tensó. Ella no hablaba de una simple conversación. Ella hablaba de una intervención,
Un momento donde intentaría arrinconarme y dejarme sin opciones. Claro, respondí. Hablaremos. Ella frunció ligeramente el ceño. No esperaba verme tan tranquila. Daniel bajó minutos después. Buenos días, mamá, dijo sin levantar mucho la mirada. Buenos días, respondí. Lucía se acercó a él. Le susurró algo al oído y lo besó en la mejilla. Yo observé cómo él asentía, como un niño obediente. Esa escena me desgarró un poco más el alma, pero también fortaleció mi determinación. Cuando salieron, me quedé sola en la casa, sola, pero libre por un instante para actuar sin su vigilancia. Tomé mi libreta, el sobre con las pruebas falsificadas y el recibo del doctor. Me senté en la mesa y repasé todo una vez más. Ernesto me había prometido preparar el documento necesario para frenar el proceso, pero necesitaba una pieza más, una prueba definitiva de que Lucía estaba manipulando la situación. Miré mi reloj. Faltaban 2 horas para que ella llegara al consultorio. Era mi oportunidad. Tomé un taxi y llegué al barrio donde estaba la clínica. Me bajé unos metros antes para no levantar sospechas y caminé despacio hacia la entrada. El consultorio estaba en un pequeño edificio antiguo, con un cartel modesto que decía Dr. Álvaro Fernández, Evaluaciones Clínicas y Psiquiatría. Respiré hondo. Entré. La recepcionista me miró con una sonrisa automática. Buenos días, ¿tiene cita? No, respondí. Solo necesito dejarle un sobre al doctor. Es importante. ¿Su nombre? Carmen Velázquez. La mujer lo anotó, pero al hacerlo levantó ligeramente las cejas. Un momento, por favor. Se levantó y caminó hacia la puerta del consultorio. Tocó suavemente y entró. Pude escuchar voces, breves, luego un silencio, luego pasos. El doctor salió, alto, delgado, con una sonrisa tan fría que no llegaba a sus ojos. ¿Señora Velázquez?, preguntó. Sí. ¿Qué puedo hacer por usted? Lo miré directo a los ojos. Quiero saber por qué tiene documentos míos sin mi autorización. Su sonrisa se congeló. No sé de qué me habla. ¿No?, dije, sacando el recibo que había encontrado en el basurero. Entonces explíqueme por qué su nombre aparece aquí, junto con notas escritas por mi nuera sobre mi comportamiento. Él tragó saliva, apenas perceptible, pero lo vi. Señora Velázquez, intentó decir, mi nuera vendrá hoy, con documentos falsificados, con fotografías tomadas sin mi permiso, con informes que usted no tiene derecho a crear. Él abrió la boca, pero antes de que pudiera responder agregué, y si usted sigue adelante, cometerá un delito junto con ella. El hombre se quedó completamente quieto. Yo no quiero problemas, doctora, dijo finalmente. No soy doctora, respondí. Soy una mujer a la que su nuera está intentando destruir. Hubo un largo silencio. Luego, él suspiró. No he firmado nada aún, admitió. Ella insistió mucho. Pero, sí, me pareció extraño. No tenía pruebas legítimas, solo anotaciones personales. Perfecto, respondí. Después de hoy, no volverá a recibir nada más de ella. Él asintió con un gesto firme. No se preocupe, no haré ningún informe. Si viene hoy, la atenderé, pero no avalaré nada. Lo miré a los ojos. Eso es suficiente. Tomé mi bolso y salí. Cuando volví a casa, Lucía ya estaba allí. Su expresión no era la que esperaba. Estaba pálida, inquieta, con el celular en la mano. Daniel estaba a su lado, confundido. ¿Dónde estabas?, preguntó ella con un filo en la voz. Caminando, respondí. Nos llamó el doctor, dijo Daniel tenso. Canceló todo. Dijo que había inconsistencias. Me acerqué lentamente. Lucía retrocedió un poco. Fue la primera vez que la vi temblar. ¿Inconsistencias?, repetí suavemente. Qué extraño, ¿no? Ella apretó los dientes. ¿Qué hiciste? ¿Yo?, pregunté con calma. Nada que no fuera necesario. Fuiste a hablar con él. Fui a defenderme, respondí. Algo que tú nunca esperaste. Daniel nos miraba a las dos, confundido, perdido, atrapado entre la mujer que amaba y la madre que lo había criado. Lucía, ¿qué está pasando?, preguntó con voz ronca. Ella abrió la boca para responder, pero yo me adelanté. Daniel, tu esposa intentó declararme incapaz con documentos falsificados. La explosión comenzó allí, en ese segundo, en esa frase, y lo que vino después fue el inicio del final. Daniel quedó paralizado, como si yo hubiera pronunciado una palabra prohibida. Su mirada saltó de mí a Lucía, y de Lucía de vuelta a mí, buscando una mentira en alguno de los dos rostros. Pero esta vez yo no estaba temblando. No era la madre frágil que él creía ver.
Era una mujer que finalmente había cruzado un límite. ¿Documentos falsificados?, repitió Daniel, con un tono casi infantil, como si estuviera intentando entender un idioma nuevo. Sí, respondí con calma. Tu esposa recopiló informes médicos inexistentes, creó un registro falso de mis comportamientos y quiso convencer a un psiquiatra para que declarara que yo era incapaz. Lucía estalló. Eso es mentira. Mamá está confundida. Confundida, repetí, mirándola directamente. La palabra que más te gusta, la que usas para justificar tus acusaciones. Ella apretó los puños. Daniel levantó la voz. Lucía, ¿es cierto lo que dice mi madre? Claro que no, respondió ella rápidamente. Esa mujer está inventando todo. El doctor mismo dijo que había inconsistencias. Sí, dije yo, dando un paso adelante. Las inconsistencias que yo misma le mostré. El rostro de Lucía perdió todo color. Daniel lo notó. Lucía, dijo él, con un hilo de voz, ¿qué fue lo que le llevaste a ese doctor? Ella se quedó callada. Ese silencio fue su primera derrota. Daniel se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué hiciste?, susurró sin fuerza. Yo saqué mi libreta. La abrí. Esto, dije colocando la libreta sobre la mesa, es un registro de las cosas que has hecho en las últimas semanas. Grabaciones, notas, recibos, tus listas. Ella retrocedió un paso. Daniel la miró como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Me mentiste?, preguntó él con la voz rota. ¿Manipulaste información médica de mi mamá? Daniel, yo solo quería protegernos, respondió ella rápidamente. Tu madre está empeorando. Se olvida cosas, se contradice, se pone agresiva. Yo di un golpe seco sobre la mesa. ¿Agresiva? Lucía, no me levanto ni la voz. Ella se giró hacia Daniel desesperada. Lo hace. Tú no la ves. Siempre está hablando sola. Pierde cosas. Sale sin avisar. Salgo porque me vigilas, interrumpí. Porque hablas con los vecinos a mis espaldas. Porque grabas mis movimientos como si fuera un peligro. Daniel cerró los ojos. Lucía, ¿es cierto que hablaste con el vecino? Ella dudó. Solo le pregunté si la había visto actuar extraño. ¿Por qué? Porque estoy preocupada, Daniel. Porque nadie más lo nota. Yo di un paso hacia ella. No estás preocupada. Estás desesperada por demostrar una mentira. Porque necesitas una excusa para sacar provecho de mí. Lucía explotó entonces. Claro que necesito una excusa. Tú escondes dinero, Carmen. Dinero que debería ser parte de la familia. Dinero que mi esposo ignora y que tú manejas como si fuera solo tuyo. Daniel la miró como si acabara de confesar un crimen. ¿Estuviste investigando sus cuentas? Ella guardó silencio. Ese silencio fue su segunda derrota. Yo respiré hondo. Daniel, nunca te negué nada. Ese dinero existe, sí, pero es mi seguridad, mi vida. No te pertenece, mucho menos a ella. Lucía dio un paso hacia adelante, fuera de sí. Tú siempre te quedas con todo. Siempre haces lo que quieres. Siempre eres la víctima. Lucía, dijo Daniel con voz firme. Basta. Ella se giró hacia él, sorprendida por ese tono. Daniel respiró hondo. ¿Querías incapacitar a mi madre para tener acceso a su casa? ¿A su dinero? ¿A su vida? Por supuesto que no. Yo solo quería protegernos. ¿Protegernos de qué?, preguntó él. ¿De mi propia madre? Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. Daniel retrocedió un paso, como si necesitara distancia para ver la escena completa. No puedo creer lo que estoy escuchando, susurró. Daniel, escucha. No, la interrumpió él, con un tono que jamás le había escuchado. Tú me pediste que desconfiara de mi madre. Me insististe. Me empujaste a creer cosas que nunca vi. Lucía empezó a temblar. Yo solo... Lucía, dijo Daniel con un dolor profundo. Has cruzado una línea que no puedo ignorar. Ella lo miró con desesperación. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesito un tiempo. No quiero que duermas aquí esta noche. Lucía se llevó las manos al pecho. ¿Me estás echando? Necesito pensar. Y tú necesitas entender lo que has hecho. Daniel, ¿es tu madre o yo? Daniel bajó la mirada. Nunca debiste ponerme en esa posición. Ella lo miró como si el mundo se hubiera roto bajo sus pies. Y entonces se quebró. Se desplomó en la silla, llorando no de arrepentimiento, sino de derrota. Yo la observé en silencio. No había alegría, no había triunfo, había justicia, simple y fría. Y mientras Daniel caminaba hacia mí, con lágrimas en los ojos,
Entendí que la caída de Lucía no había terminado. Recién estaba empezando. Lucía pasó la noche fuera. La casa estuvo envuelta en un silencio extraño, un silencio que no había sentido en meses. No era doloroso, era liberador. Por primera vez pude sentarme en mi sala sin sentirme observada, analizada o juzgada. Me preparé un té y me quedé mirando la ventana, escuchando únicamente mi respiración. Era como recuperar una parte de mí que había estado secuestrada. Daniel no habló mucho. Caminaba por la casa como un hombre que lucha contra dos mundos que se le derrumban. A veces quería acercarse a mí, pero se detenía, como si tuviera miedo de que yo lo rechazara. Y aunque mi corazón estaba lastimado, sabía que su dolor no venía de maldad, sino de confusión. Al amanecer tocaron la puerta. Cuando la abrí, Lucía estaba allí, ojerosa, despeinada, temblando de rabia contenida. «Daniel tiene que escucharme», dijo con la voz rota. «Daniel te escuchará», respondí, «pero no aquí dentro». Ella intentó entrar, pero puse mi mano sobre el marco. «Lucía», dije suavemente, «esta casa no es un escenario para tus teatros». Su rostro se torció en una mezcla de sorpresa y furia. «Tú no tienes derecho a echarme. Tengo el derecho de proteger mi hogar», respondí, «y eso incluye protegerme de ti». Daniel bajó las escaleras en ese momento. «Lucía, por favor, vámonos a hablar afuera», pidió él. Ella lo miró con desesperación, como si esperara que él diera un paso atrás, pero no lo dio. Salieron. No escuché cada palabra, pero vi gestos, vi lágrimas de ella, vi dolor de él, y aunque Daniel no la insultó ni la humilló, dejó claro que no podía continuar con alguien capaz de intentar destruir a su propia madre por dinero. Cuando volvió a entrar, tenía los ojos rojos. «Mamá, lo siento tanto», susurró. Yo respiré hondo. Lo miré largo rato. «El perdón no es automático, Daniel», respondí, «pero tampoco es imposible». Él asintió, llorando en silencio. «Dame tiempo», le dije. Esa misma tarde fui a ver a Ernesto. Le entregué todas las pruebas que había recolectado. Él sonrió con orgullo. «Carmen, esto es sólido. Ella no podrá tocarte nunca más». «No quiero destruirla», respondí. «Solo quiero que aprenda». Él frunció el ceño. «¿Y cuál será tu última jugada?» «La misma que ella intentó contra mí», dije, «pero con la verdad». Presentamos un informe formal denunciando la manipulación y el intento de fraude. Nada que la encarcelara, pero lo suficiente para dejar un registro legal que le impediría volver a acercarse a mis asuntos personales. Una marca silenciosa, permanente, indiscutible. Días después, mientras guardaba mis cosas en una maleta, Daniel entró alarmado. «¿Te vas?» «Sí», respondí con suavidad. «Necesito estar sola. Necesito respirar lejos de este dolor». «Mamá, no me dejes», susurró él. Lo abracé. «No te dejo, Daniel. Te enseño que la dignidad no se negocia». Y mientras cerraba la puerta detrás de mí, entendí que mi venganza ya estaba hecha. Lucía perdió el control. Daniel recuperó la verdad, y yo recuperé mi vida. Nunca imaginé que a los 64 años volvería a empezar. Cuando uno llega a cierta edad, cree que la vida ya se ha asentado, que los temblores se vuelven menos frecuentes, que el hogar es un lugar seguro. Pero aprendí, quizá de la manera más dura, que incluso las casas más tranquilas pueden esconder tormentas silenciosas. Y aún así, también aprendí que una mujer, incluso herida, incluso cansada, puede levantarse de entre los escombros con una fuerza que ni ella sabía que tenía. Después de dejar la casa, me instalé durante unas semanas en una pequeña pensión cerca del mar. Allí, entre el sonido de las olas y el viento golpeando las ventanas, pude escucharme de verdad. No lo que otros decían de mí, no lo que querían que yo creyera, sino mi propia voz. Esa voz que había permanecido enterrada debajo de los miedos, de las dudas y de las manipulaciones. Al principio me sentí sola. No lo niego. Estaba lejos de mis nietos, lejos de mis rutinas, lejos del ruido cotidiano que tanto nos engaña, haciéndonos creer que todo está en orden. Pero, con el tiempo, la soledad se volvió mi aliada. Me obligó a mirarme sin filtros, a preguntarme por qué permití que durante tanto tiempo Lucía decidiera cómo debía vivir, cómo debía moverme, cómo debía ser. Un día, mientras caminaba por la playa, entendí algo que me dio paz. No fui débil, fui paciente. Y la paciencia, cuando se rompe, se convierte en una fuerza imparable.
Daniel me llamó muchas veces durante ese tiempo. Al principio era culpa, luego nostalgia, luego un deseo genuino de reparar lo roto. No se lo hice fácil, no porque disfrutara verlo sufrir, sino porque él también necesitaba desaprender mucho. Necesitaba entender que el amor no se basa en obedecer ciegamente, sino en ver realmente al otro. Yo no era la mujer frágil que Lucía describía, nunca lo fui, y él necesitaba descubrirlo por sí mismo. Con el paso de las semanas, nuestras conversaciones se hicieron más sinceras, más humanas. Nunca justificó lo que su esposa hizo, nunca trató de minimizar mi dolor, y eso, más que cualquier disculpa elaborada, fue lo que me permitió abrirle de nuevo una ventana a mi corazón. Lucía desapareció de nuestras vidas, no sé si por vergüenza, miedo o simple orgullo herido. A veces los finales no necesitan ruido para ser definitivos, basta el silencio. Hoy sigo viviendo cerca del mar. Daniel me visita cada semana con mis nietos. Ahora me miran con ojos limpios, sin ideas prestadas, sin sombras inventadas, y cuando me abrazan, siento que el mundo vuelve a encajar. No de la misma manera que antes, pero a veces lo nuevo también puede ser hermoso. Y si algo me dejó esta historia, es una certeza. Cuando una mujer renace, nadie vuelve a ponerle cadenas. Antes de que te vayas, si escuchaste esta historia completa, quiero invitarte a algo muy especial. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame desde qué ciudad nos acompañas, qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. Tu participación hace que estas historias cobren vida. Te espero en los comentarios.